Si algo se tensa y de repente no llegan a esa fecha límite, pues ya sería muy desastroso, muy desastroso. No se pueden permitir esto, por eso creo que esto es una partida de ajedrez, pero con jugadores de muy bajo rating. Acordaos que tanto McCarthy como Biden la semana pasada o a finales de la anterior hablaban de que iba a haber acuerdo este mismo fin de semana. Y este mismo fin de semana lo que hemos conocido son posiciones aún alejadas. Bueno, pues estamos compartiendo ya pantalla por aquí con el ETF del sectorial bancario, pero antes de esto quiero irme al SP500, que luego vamos a ir al análisis directamente del SP500, también a ver cómo lo veis vosotros y preguntaros vuestra opinión, ¿no?, con respecto a cómo está el clima actual ahora mismo. Pero la principal clave de la semana, ya lo dijimos la semana pasada, y hablamos de los sesgos que podía haber dentro del mercado y acertamos. Esperemos que en esta ocasión vayamos también por esa línea. Ya sabemos que, o bien sabéis vosotros que todo esto se trata de probabilidades y la clave es ver qué tiene más probabilidades en estos momentos. Y de momento, lo que creo que está sobre la base ahora mismo es que puede ser una semana con mucha volatilidad, por muchos factores en los mercados. Cosa que quizá la volatilidad pueda ser tomada positivamente para los operadores. No quiere decir que sea negativa, sino que puede tomarse positivamente para encontrar oportunidades. Pero es cierto que es una semana que sobre el papel quizá pueda tener algo más de volatilidad, cosa que hoy no se está viendo. Y lo digo porque el SP500 en tiempo real está subiendo un 0,13%, antes ha estado cayendo en torno al 0,10, 0,02%, está moviéndose en un rango muy estrecho, con muy poco volumen, y esto tiene que ver pues con la situación que tenemos de la primera clave de la semana, que es las negociaciones del techo de deuda en Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra la situación con las negociaciones tanto por parte de Kevin McCarthy, que es el responsable de los republicanos en el Congreso, es el máximo responsable del Congreso en Estados Unidos, como Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos y además máximo responsable de los demócratas, que son los dos partidos que tienen que negociar esa aprobación del límite de la deuda? Tienen que elevarlo porque si no el Tesoro se queda seco y incurriría en impagos de parte de la deuda, de letras de corto plazo, etcétera. Luego vamos a ir a esas consecuencias que puede haber en el caso de una hipotética o un hipotético default por parte de Estados Unidos, cosa que es, os adelanto, bastante improbable y que lo hemos comentado por aquí. Pero antes, ¿cómo se encuentra la situación en Estados Unidos ahora mismo? Después del fin de semana, os lo he ido relatando por Twitter y vamos a ir a mi cuenta con las últimas novedades. Lo voy a hacer esto un poquito más grande, si no lo veis me decís, porfa. Belly me dices que si hago vídeos diarios, que acabas de conocer esta cuenta, hago streaming generalmente o de martes a viernes o de lunes a viernes. De hecho, esta misma semana, de lunes a viernes, puedes ver toda la parrilla y todo el contenido en mi canal de Discord, que es gratis, no tienes que pagar nada, te metes en Discord o si no tienes un usuario lo creas y verás, ¿no? Esta misma semana va a haber muchos invitados de mucho renombre en el canal. Y sí, o sea, hacemos vídeos muy habitualmente y en el canal de YouTube también verás muchos vídeos habitualmente de contenido que se hace aquí en streaming. Así que pues eso, que lo sepas, que tienes contenido para rato aquí en mi canal de Twitch y por supuesto también en YouTube. Bueno, ¿cómo estaba la situación antes de...? Bueno, si recordáis, el viernes que hicimos programa por aquí, comentamos la última hora, y la última hora que también me llegaba desde Estados Unidos y las fuentes que tenía desde allí y que me confirmaban desde Bloomberg, que era que se habían levantado de las negociaciones tanto republicanos como demócratas y que había posturas incluso muy alejadas, ¿no?, en las negociaciones. También os comenté la última hora de Yellen, que se había filtrado a la CNN, que hablaba de que tendría que haber más concentración bancaria. Bueno, estas informaciones las hemos dejado y las hemos cocinado y digerido ya durante todos estos últimos días, pero las novedades que hemos tenido en este fin de semana y que os he comentado por mis redes sociales y por supuesto por mi canal de Discord, siempre al momento toda esa información, hay escollos ahora mismo. No habría ni uno ni dos, habría más escollos ahora mismo para que se cerrase ese acuerdo. Por lo menos en la foto que tenemos ahora mismo.
Y en estos momentos Estados Unidos está pendiente de esa reunión de Joe Biden con Kevin McCarthy que se va a producir en la tarde del día de hoy. 9:30 hora española, 5:30 de la tarde hora local de la costa este de Estados Unidos. En Washington se van a reunir en la Casa Blanca y vamos a ver si por lo menos salen de este punto muerto en el que se encuentran. Porque algunos de los principales escollos que os di la información durante estos días se encontraban, además confirmado, ya os digo, por fuentes de allí, principalmente el Partido Republicano lo que quiere es aumentar el gasto en el ejército y la atención a los veteranos y la seguridad fronteriza, dentro de aumentar gastos, recorte de gastos en otras grandes partidas, y lo que querría la Casa Blanca era repartir el impacto de los recortes, del resto de los recortes, entre todos, entre los que se incluyen, pues por supuesto, las grandes fortunas que quizá tuvieran que apoquinar más, ¿no? Que aportar algo más, y las las clases más bajas pues aportar proporcionalmente lo que les correspondería, ¿no? Dentro de este plan de ajuste. Algo que parece que los republicanos están alejados ahora mismo de esta posición, y de hecho querían que todos los planes de infraestructuras de Biden, fiscales, demás se vieran muy, muy, muy recortados, y los demócratas parece que no quieren hacer unos recortes excesivamente amplios según en qué partidas. Entonces hay, digamos que un enfrentamiento de este tipo, aunque cada parte, y por lo que me cuentan debería ser así, ¿no? Y por lo que he leído también en medios estadounidenses que así lo confirman, todos saben hasta dónde pueden ceder, y parece que ese punto de cesión, o en ese punto máximo de cesión de cada una de las partes, sí que podría encajar ese acuerdo. Por tanto, y lo hemos comentado aquí muchas veces, lo que nos estamos encontrando en Estados Unidos es más un teatro, una partida de ajedrez que va agilizándose a medida que avanzan las fechas y a medida que se alcanza la fecha límite, que es el 1 de junio, más que otra cosa. Si Estados Unidos no afrontase el pago de su deuda, incurriese en un default, cosa que sería el peor de los escenarios, como poco la calificación crediticia de Estados Unidos bajaría un escalón, si no más. Eso supondría un desastre absoluto, tanto para la economía de Estados Unidos como en pérdidas de empleos, luego vamos a ir en todo esto, como en el mercado de bonos y la bolsa. Y Estados Unidos perdería una seriedad absoluta como acreedor de deuda y como pagador histórico que siempre ha sido, ¿no? Entonces no se pueden permitir ni republicanos ni demócratas el impago por esta situación. Y sobre todo un impago cruzado, es decir, un impago que vaya más a largo plazo. Un impago más de corto plazo, si algo se tensa y de repente no llegan a esa fecha límite y se les pasan los faxes y no atienden las llamadas y demás, pues ya sería muy desastroso, muy desastroso. No se pueden permitir esto, por eso creo que esto es una partida de ajedrez, pero con jugadores de muy bajo rating, ¿no? De muy baja puntuación. Es una partida que ya está, que la hemos visto más en otras ocasiones y que seguramente pues se tenga que cerrar entre esta semana y la próxima, como máximo. No hay mucho más margen. Pero entre medias, pues habrán tiras y aflojas, habrán negociaciones. Acordaos que tanto McCarthy como Biden la semana pasada o a finales de la anterior hablaban de que iba a haber acuerdo este mismo fin de semana. Y este mismo fin de semana lo que hemos conocido son posiciones aún alejadas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Batsaurio, me dices que ¿a qué hora hablarán? A las 9 hora española, a las 9:30 hora española, 5:30 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. Si me estáis viendo desde Estados Unidos o desde Latinoamérica, para que lo tengáis claro cuál es el horario. La reunión de McCarthy y Biden está fijada hoy. Primero se había hablado de que iban a hablar por la mañana, luego se ha rectificado, pero se está hablando, o se ha confirmado, digamos, por la Casa Blanca, que va a ser a las 9:30 hora española, 5:30 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, ¿vale? Para que quede eso claro, yo me imagino que os queda claro. Pero lo que os digo, no se pueden permitir esta situación. Sería un desastre. ¿Qué van a llevar a la economía de Estados Unidos al precipicio? Y si gobierna Donald Trump, se encuentra ese berenjenal, y si es reelegido Biden también, sería una catástrofe. Es cierto, lo ha dicho mismamente Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Sería una catástrofe económica, y ya no solo económica, política y social. No se lo pueden permitir.
Pues mientras que desempeñen sus roles, sus papeles actorales, que se lo pasen bien en estas negociaciones, que tiren y aflojen, pero no debería ir más allá. No debería ir más allá de, al final, alcanzar un acuerdo sobre la base. Sería una irresponsabilidad histórica no hacerlo. Y de hecho, si no lo hicieran, algo al que hay que dar un 1% de probabilidad por dar algo, si ese 1% gana, agarraos a la silla, ¿eh? Si el 1% de probabilidades que hay de impagar la deuda termina cuajando, abrochaos el cinturón, pero bien. Porque sería algo, como digo, histórico en la era moderna y colocaría a Estados Unidos en una situación casi de república bananera. No se lo puede permitir esto. No se lo puede permitir. Y por poner en contexto de qué podría pasar en el caso de que se produjera un incumplimiento del pago de la deuda, vamos a ir a datos en concreto. Antes, sí que quiero deciros lo que decía Janet Yellen este fin de semana, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Comentaba, que lo tenéis aquí en pantalla, dice: será necesario tomar decisiones difíciles sobre qué facturas no se pagarán si no se eleva el techo de la deuda. Es decir, ya está puesta en esta tesitura, ¿no? De decir, bueno, vamos a, pues el plan B, en el caso de que estos no se pongan de acuerdo, a ver qué hacemos nosotros. Dice: si Estados Unidos dejase de pagar su deuda el 1 de junio, podría causar un caos económico generalizado. Lo dice Janet Yellen, que está en el gobierno. Lo dice Janet Yellen. Dice: no habrá buenos resultados si el Congreso no toma medidas. La tostada están los políticos. Y están con este teatrillo que sí que no, que yo creo, insisto, 99% de probabilidades de que esto es un teatro y se va a arreglar. Esa es mi opinión y mi valoración sobre la situación. Ahora, en el caso hipotético súper rocambolesco de que esto no se produjera, ¿qué implicaciones puede tener ahora mismo? ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre la mesa y qué tenemos que tener en cuenta como inversores sobre este escenario? Perdonad que estoy mirando el móvil por si me llegaba más información con respecto, porque estamos muy pendientes de todas estas últimas novedades. No hay información de momento con respecto al techo de la deuda y otras cuestiones. Pero fijaos, ahora mismo hay más de $1 billón, que se dice poco, más de $1 billón de deuda del Tesoro de Estados Unidos, con vencimiento entre el 31 de mayo, que es ya la semana que viene, y finales de junio. Deuda que se podría refinanciar en gran medida en el caso de que lleguemos a este momento de la fecha límite y no se produzca un acuerdo. Es decir, que para evitar el impago, la mayoría de esa deuda podría refinanciarse. Hay ese, digamos, match ball que se puede salvar en determinadas cuestiones. Pero también vencen, por poner en contexto más datos, también hay vencimiento de $13.600 millones en pagos de intereses que están repartidos en 11 fechas. Estos pagos de intereses de $13.600 millones estarían repartidos en 11 fechas a lo largo del próximo mes. Fedwire, que es el sistema de pagos que se utiliza para el pago el abono de intereses, etcétera, decía que hasta las 4:30 de la tarde del 1 de junio había, digamos, ese margen de maniobra para poder acometer estos pagos de intereses, sobre todo intereses más vinculados a letras de corto plazo, que son las que tendrían más exposición a un posible default, un posible impago de la deuda de Estados Unidos. Dentro del espacio de la deuda serían las letras de corto plazo y los determinados intereses los que podrían no pagarse, ¿no? En este supuesto, insisto, estamos en un supuesto mega hipotético de algo que creo que no va a pasar. Pero bueno, porque mucha gente me pregunta, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si llegamos y no hay un acuerdo? ¿Qué pasa si llegamos y son muy responsables los políticos y al final no se alcanza un punto común entre demócratas y republicanos? Pues lo que os estoy comentando ahora, ¿no? ¿Y qué pasa sobre los mercados? ¿Qué podría pasar sobre los mercados? Pues probablemente que las acciones, los bonos y el dólar vean un colapso absoluto y caigan de una manera brutal. Fijaos que en 2011, cuando se tensó mucho la cuerda y cuando incluso pues eso, se alcanzó un acuerdo de última hora, el S&P 500 llegó a caer
en muy poco tiempo un 17%. En poco más de 2 semanas, un 17%. Y pues por lo que os digo, una volatilidad realmente fuerte y que por eso hay que estar pendientes y que por eso el SP500 durante estas próximas semanas probablemente sufra volatilidad dependiendo de qué informaciones vamos teniendo en el contexto actual. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay que estar muy... por cierto, Pablos, muchas gracias por pasarte y saludar. Y a todos los que estáis comentando. Ahora os voy saludando por aquí por el chat. A ver, Pabli también, muchas gracias por pasarte y saludar. Bueno, a todos los nuevos que estáis por aquí. Y que os invito, por supuesto, a que sigáis el canal de Twitch. Estoy con el análisis del hipotetiquísimo caso de que Estados Unidos haga default, cosa que le podemos dar un 1% por darle algo, por no darle menos. Porque creo que no se va a llegar a esta situación. Pero, como me habéis preguntado muchos, ¿qué pasaría en el caso de que se produjera un default en Estados Unidos? Pues yo lo voy analizando, ¿no? Sobre la base, con números, con datos y con ejemplos del pasado, ¿no? Lo que nos ha pasado. ¿Qué podría pasar durante las próximas fechas si sigue esta situación? Sobre todo en mercado de la deuda. Sería lógico, y muchos expertos de renta fija e inversores institucionales e informes que he recibido podrían ir por esa misma línea, informes pues incluso de agencias de calificación crediticia, ¿no? Y decían que los bonos del tesoro de largo plazo, algunos de estos informes de casas de análisis independiente, comentaban que los bonos de largo plazo podrían tener una mayor demanda como protección, ¿no? Y que en los títulos con vencimiento más a corto plazo, pues se los limpiarían de cartera y de hecho estamos viendo como las letras a un mes están aumentando mucho de rentabilidad, que tiene que ver con que mucho institucional se las están quitando de encima. Por tanto, el precio del bono está cayendo y la rentabilidad subiendo, ¿no? Porque la demanda en ese espacio pues está viniendo ciertamente abajo. Como poco, sí que hemos tenido declaraciones de las agencias de calificación crediticias, tanto Standard & Poor's como Moody's como Fitch, que son las principales que fijan los ratings de la deuda de Estados Unidos, y todas van más o menos en un mismo sentido. La más optimista había sido Standard & Poor's Global, que la conoceréis, además da nombre al SP500, es la emisora del índice, y decía que incluso en el hipotético caso de que Estados Unidos realizase un impago, sería un impago que se conoce como selectivo. Esto quiere decir que impagaría una pequeñísima parte de intereses o de deuda de muy corto plazo, pero no sería un impago generalizado, cruzado, que eso tendría un efecto muy notable y muy sobresaliente sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y sobre el sistema financiero mundial. Pero sí que comentaba que de tensarse mucho la cuerda y que impagase, aunque sea lo más mínimo de lo mínimo, inmediatamente llegaría una rebaja de calificación crediticia de al menos un escalón. Esto lo dice Standard & Poor's en su último informe, que os lo estoy ahora mismo relatando para poneros en situación. Otra de las agencias de mayor importancia en Estados Unidos, que os lo he dicho ahora, es Moody's, que dice que inmediatamente, de producirse este impacto selectivo, esta situación, lo primero que haría sería rebajar la calificación crediticia a los bonos de Estados Unidos. Y que lo bajaría un escalón seguro. Justo por encima, justo por debajo de la calificación que tiene ahora, que es la máxima calificación crediticia que otorga, en este caso, Moody's. Y que si se produjera otro impago, aunque sea de corto plazo, le rebajaría otro escalón. Es que esto tendría unas dimensiones brutales, ¿no? Mismamente UBS, el banco suizo, que además ha estado en los titulares recientemente por esa compra de Credit Suisse, hablaba de que en el caso de que el día 1 no se alcance el acuerdo, que el día 1, si lo vemos en el calendario, es el jueves de la semana que viene. Es que lo tenemos ya. Es que se tienen que poner de acuerdo ya de ya. Se tienen que poner de acuerdo ya de ya. Entonces, si el 1 de junio no alcanzasen ese acuerdo, UBS decía que la bolsa podría tener recorrido a la baja, pero en muy corto plazo, en muy poco tiempo, de un 20%. Es decir, le veía potencial de caída del 20% en el caso de que de que la sangre llegase al río. Insisto,
Situación a la que damos una probabilidad mega, ultra, mega reducida. Estamos teorizando sobre algo que no debería pasar. Pero es para ponerlo en contexto, ¿no? Porque hay gente, insisto, hay gente que me ha estado comentando, ¿no? Entonces dice, Moody's comentaba que había pues muchos sectores que se podrían ver afectados de manera colateral, vinculados al sector público, como vinculados al espacio crediticio, como las hipotecas de Estados Unidos, los ferrocarriles, los contratistas públicos, las empresas de defensa, pues todo esto que tiene vinculación con la emisión de deuda y con el mercado de deuda directamente, tendría un impacto realmente importante. Realmente importante. Incluso hay algunos gestores de fondos sobre esta situación que dicen que se desharían de mucha renta fija que tienen en cartera, sobre todo de corto plazo. O sea, ya ha habido incluso papers o, digamos, cartas a sus inversores de muchos gestores de fondos de Estados Unidos que tienen exposición a bonos de manera notable y más en concreto de bonos de corto plazo, que dicen que se plantean quitarse bonos de cartera, incluso quitarse bonos de largo plazo, viendo cómo está la situación. Entonces están muy ojo a visor a ver qué tensionamiento se genera. También os digo que hay muchos gestores de fondos, muchos bancos de inversión que ven esta situación de tensionamiento como una oportunidad, como un momento único y casi una ventana de oportunidad de inversión gigante, porque creen que no se va a impagar la deuda bajo ningún concepto, ni un tramo, ni dos, ni nada, que esto no va a llegar a ningún lado, y que por eso se pueden captar unas rentabilidades casi históricas en algunos activos. Pero, claro, muchos que son o tienen un posicionamiento más conservador, pues esto lo ven como un riesgo realmente innecesario de tomar, ¿no? O sea, que están ahí un poco las dos vertientes, ¿no? Es verdad que el posicionamiento de cautela, por lo que he podido leer y he podido mirar a determinados informes, es el que más impera. Esa es la realidad, ¿no? Es el que más está imperando ahora mismo. Pero bueno, más allá de los mercados, es cierto que lo que más preocupa o lo que más podría preocupar en el hipotetiquísimo caso de que se produjera un default en Estados Unidos sería directamente la economía real. Y muchos se preguntan, ¿y qué pasaría en la economía real en el caso de que Estados Unidos, en el caso de que demócratas y republicanos se les vaya la pinza y no lleguen a un punto en común y alcancen un acuerdo para elevar el techo de deuda? Pues esencialmente, fijaos que los gobiernos extranjeros por un lado y los inversores por otro, inversores más domésticos de Estados Unidos, poseen 7,6 billones de dólares, que esto es el 31% de toda la deuda del Tesoro, de este mercado de bonos de Estados Unidos, que va vinculado a elevar el techo de deuda. 7,6 billones de dólares, el 31%. Corresponde a inversores extranjeros, a gobiernos extranjeros y a inversores institucionales principalmente. ¿Vosotros creéis que incluso China, Japón, la Unión Europea, países de todo el mundo, pueden permitirse que se llegue a esta situación de impago? Si son parte interesada. Si no van a cobrar, fijaos la desconfianza gigantesca que no nos podemos imaginar en nuestra cabeza, la desconfianza gigantesca que se produciría en los mercados. Es que sería brutal. 7,6 billones de dólares. Es que se dice pronto. 31% de toda la deuda del Tesoro en manos de extranjeros y de inversores. No se puede permitir a Estados Unidos no alcanzar un acuerdo, insisto. Que se amplíen todos los plazos, que incluso digan, bueno, pues hasta después del verano íbamos refinanciando deuda, íbamos tirando millas. Pero no, al final tienen que negociarlo. Y siempre lo han hecho. Históricamente se ha llegado a un acuerdo. Esa es la realidad, ¿no? Pero los números hablan por sí solos. Es que los números hablan por sí solos y es que no hacerlo, no llegar a este punto común, es tirarse piedras sobre su propio tejado.
Hablo de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Por tanto, mi teoría sigue siendo que están echando una partida de ajedrez de aficionadillo y que al final, pues, terminará en tablas esta partida, o debería hacerlo, ¿no? Mismamente, las previsiones de la Casa Blanca sobre un hipotético default de Estados Unidos, ya no lo digo yo, lo dice la Casa Blanca, dice que un impago prolongado, que no puntual, sino prolongado, llevaría a Estados Unidos a una grave recesión económica con una contracción de la economía superior al 6%. Y en el caso de hacer un impago puntual de una letra, un interés que se ha quedado por ahí, bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? En el caso de un impago muy puntual, y fijaos, puntual, la Casa Blanca, la administración Biden, dice que provocaría la pérdida inmediata de medio millón de empleos y una recesión, aunque poco profunda. Fijaos, un impago puntual que hagan el 1 de junio. Y en el caso de un impago más prolongado, es que 8 millones de puestos de trabajo estima la Casa Blanca, si se produjera un default prolongado. Cosa que ya os digo que es ahora mismo hablar de ciencia ficción. Esto es ciencia ficción absoluta. Es como, podríamos hacer incluso hasta una película de el impago de la deuda, default en Estados Unidos, una serie, ¿no? que sea, o una película, y ver qué catástrofe económica supondría. Pero insisto, en el lado de la ciencia ficción, en un largometraje, en la vida real, ningún político se quiere exponer a ser responsable de esto. Ninguno. Por muy irresponsable que sea, por muy inepto que sea, sería una locura. Sería dispararse, como decía el otro día Pablo Gil por aquí por el canal, sería dispararse al pie. ¿Quién va a querer dispararse el pie o la mano con una escopeta? Pues sería absurdo, sería absurdo. Pero es cierto que pues hay que vigilarlo de cerca y ver la evolución, y que esto, evidentemente, tendrá impacto en el SP500 durante toda esta próxima semana, como lo tuvo la semana pasada, que ya dijimos que quizá estaba más sesgado al alza que a la baja, y ahora no me atrevo a decir para qué lado puede estar sesgado, porque no sabemos qué nos pueden decir de esas declaraciones. Pero las referencias por arriba siguen siendo en el SP500 los 4.326 puntos, que es la siguiente resistencia más inmediata, y por la parte baja tenemos el nivel psicológico de los 4.000, y quizá antes el apoyo en los 4.150, 4.160, y que iría a esta línea de tendencia bajista que tenemos de largo plazo. Esos son, digamos, los niveles que veo a vigilar por parte del mercado Wall Street, en Estados Unidos, con ese foco en el techo de la deuda. Eso es como lo veo, no sé vosotros cómo lo veis. Por cierto, voy a ir leyéndoos por aquí, que mientras os estaba haciendo el análisis del techo de la deuda, que os he dicho lo que tenía que decir de esta primera parte de las claves. La primera clave, el techo de la deuda. Ahora vamos a ir a la siguiente clave de la semana. Pero os voy leyendo por aquí. A ver qué estabais comentando. Bueno, por cierto, José AG, muchas gracias por suscribirte al canal de Twitch. Bueno, a todos los que estéis nuevos por aquí, os invito a que os suscribáis al canal de Twitch también. Lo podéis hacer gratis con Amazon Prime durante un mes, y si no, son 4 euritos al mes, y lo que hacéis es que os evitáis además los anuncios, así que es fantástico esto. Y Javito, muchas gracias también por seguir el canal de Twitch, que si no os queréis suscribir porque pues decís, oye, pues no me merece la pena, que yo, si os merece la pena, pues estaré encantado, pues seguid el canal, porque será fantástico. Estamos muy cerca ya de los 4.400 seguidores, estamos en 4.394. Sería fantástico si podemos irnos a los 4.400 seguidores pronto. Así que yo, bueno, os lanzo la idea de, si os gusta este tipo de contenido, que sigáis el canal de Twitch. Bueno, más cositas que habéis dejado por aquí en el chat. Bueno, habéis dejado vuestras apreciaciones principalmente. Ana decía que cómo afecta a los que han comprado deuda de Estados Unidos. Pues a ver, lo que comentaba antes, principalmente en el caso de que hipotético, ridículo, mínimo, de que se produzca un default en Estados Unidos, es decir, un impago, sería de intereses de alguna parte de la deuda, de deuda de muy corto plazo, de una letra, sería una cosa muy residual. Porque
Bueno, es tan improbable que me cuesta hasta decirlo. Es tan altamente improbable que me cuesta decirlo. Pero en el caso, por cierto, voy a subir el micro, que estaba bastante bajo y no me habéis dicho nada, pero bueno, espero que me hayáis oído bien. Pero es verdad que me acabo de dar cuenta que el micro estaba más bajo de la cuenta. Entonces afectaría la deuda de muy corto plazo, básicamente. Pero al final, el hecho de que Estados Unidos incurriese en un default, aunque sea súper mínimo, o por lo que digo, una circunstancia muy residual, repercutiría negativamente sobre el mercado de la deuda global. Al final el mercado de bonos se vería alterado de tal magnitud que habría que agarrarse a la silla, que es lo que he comentado antes. Entonces, impacto directo, en realidad poco, pero habría un impacto en la confianza de Estados Unidos como país pagador de deudas y problemas de confianza también de emisiones de cara al futuro. Ahí es donde entrarían los principales problemas, ¿no? de Estados Unidos con toda esta situación. Y la volatilidad que siempre se genera en las semanas previas a alcanzar un acuerdo, aunque las dos partes digan, no, estamos cerca y tal, siempre ha sido muy importante. En 2011 ya visteis, el 17% cayó el S&P 500. Aquí puede haber dos... Además, fijaos que incluso para el mercado, de cara al corto o medio plazo, incluso una situación en la que Estados Unidos termine no teniendo problemas mayores del pago de la deuda, es decir, que se alcance un acuerdo, está al final entre la espada y la pared, ¿no? Porque no creo que esto terminase quitando los ruidos directos, ¿no? De la situación del mercado de bonos principalmente y también de la bolsa. Si se llega a un acuerdo, es decir, si no se llega a un acuerdo es un desastre. Es un desastre increíble. Pero si se llega a un acuerdo, el drenaje de liquidez que también se va a producir afectará sobre los mercados. Y también hay que ver si eso tiene un impacto relativamente negativo. Entonces, yo esta semana lo que os digo es que veo, igual que la semana pasada, y así se cumplió, porque veis el movimiento que hubo más sesgado al alza, aunque al final de la semana pues hubo ese recorte. Pero la semana pasada hablamos de que había un comportamiento que si nada cambiaba de la foto, podía haber más subida que bajada. Y al final hubo más subida que bajada. Y ahora veo una situación en los mercados en la que estamos pendientes de este área, del posicionamiento, que luego vamos a ir a esto de los hedge funds, la banca regional, son otras de las claves de la semana que ahora vamos a ir a todo esto. Entonces hay una incertidumbre que no veo muy claro, ¿no? Lo que podemos tener. Quizá movernos en lateral, o quizás si vienen noticias de que no se va alcanzando un acuerdo, ahí sí que podemos ir a la parte baja del rango en el que estamos cotizando lateralmente ahora mismo en el S&P 500. Es mi opinión, es mi humilde opinión. Entonces hay que estar muy vigilantes de las noticias del corto plazo en esta semana. Las claves están puestas en eso. Y yendo a la siguiente clave, que lo he comentado ahora, está la banca regional, ¿no? La banca regional de Estados Unidos parece que está dando cierta tregua. De hecho, el ETF que engloba a los principales bancos regionales ahora mismo está subiendo un 1,86% en esta primera sesión de la semana, pero hay que estar muy pendientes a la publicación de si hay más fugas de depósitos en determinados bancos, en cómo se está gestando o cocinando, digiriendo la subida de tipos de interés en muchas entidades que tienen unos balances cuestionables, y si hay más ataque por parte de los inversores a estos bancos, ¿no? O más ventas, esencialmente. Entonces, la banca regional, si en algún momento de esta semana se ve lastrada, también ese será un factor del lado negativo para el S&P 500. Hay que estar muy pendientes, por supuesto, a lo que haga la banca regional, en especial con la atención muy puesta en PacWest Bancorp, que es el banco que tiene más posibilidades de tener riesgos desde el lado negativo. Entonces, otra de las claves ahí está puesta. Sector bancario, vamos a ver cómo evolucionan los depósitos, a ver si se ha tranquilizado esta semana las salidas
y ver si por lo menos vamos acercándonos al verano con una mayor tranquilidad. Esta es otra de las claves muy importantes de la semana que tenemos que seguir de cerca. Me decías, Javito, dices, en el caso de que llegue a pasar, los bonos del Tesoro dejarían de ser considerados libres de riesgo. Lo que he comentado antes, bajarían un escalón en la calificación crediticia en el caso de un primer impago, incluso 2 escalones en el caso de que se produjera un impago mayor, es decir, que se produzca un primer impago y un segundo impago. Además, las 3 agencias de calificación crediticia, las más importantes, van en esa misma sintonía. Así que eso por responderte a lo que comentabas por aquí. Dropout dices, libre de riesgo solo es la afirmación de que todos vamos a morir. Bueno, está bien el chascarrillo. Bien. Bueno, otra de las claves de la semana que puede influir en los mercados de una forma muy intensa. Es la tercera clave que yo veo dentro de la semana, ¿no? Está, digamos, lo que os comentaba de la situación loca, absoluta, desmedida del posicionamiento de los operadores. Y os digo por qué. Os voy a poner en pantalla, por cierto, esta es una de las razones, os voy a poner esto en pantalla, que lo comenté el otro día en Twitter y además fue bastante comentado y sonado. Este es el balance de liquidez que tiene la Reserva Federal ahora mismo. Volviendo al tema del techo de la deuda, ahora vamos a ir al siguiente tema, pero es que no quiero dejarme sin mostraros esta gráfica. Estamos en niveles secos, fijaos. El Tesoro se está quedando seco de liquidez para afrontar pagos. Perdonad, que es que estoy malo de la garganta. Y si me veis toser en algún momento es por eso, ¿eh? Está en una situación de sequía de liquidez y por eso le queda poco margen. Es decir, hasta la semana que viene o incluso antes, tendrían que llegar al acuerdo si no quieren que hagan trampas o determinados cambalaches para evitar el impago, ¿no? Y refinanciar deuda, etcétera. Entonces, bueno, eso por poner en contexto. Pero yéndonos a cómo están los operadores ahora mismo situados, fijaos. A ver si esto se abre. Este es el posicionamiento de los hedge funds en el SP500, en los futuros del SP500. Es el mayor posicionamiento en corto en los futuros del SP500 desde el año 2007, que fue antes justo del estallido de la crisis inmobiliaria, ¿no? De la gran crisis financiera. Pues fijaos, estamos en estos niveles. Lo veis en pantalla, ¿no? Estamos en esos niveles. Esto, incluso, por ley del sentimiento contrario, puede ser favorable a la bolsa. Dependiendo de también, insisto, cómo se sitúa en las negociaciones del techo de la deuda, etcétera. Pero el hecho de estar en los niveles más cortos del SP500, de los futuros, perdón, del SP500, desde el 2007, en el muy, muy corto plazo, no es bajista. O no debería serlo. En el medio plazo puede serlo y además el posicionamiento corto también hay que tenerlo muy en cuenta porque en 2007, fijaos cómo ahí sí que tuvieron una tasa de acierto importante con ese corto tan brutal. Entonces, de cara al medio plazo, y ya sabéis mis teorías también por aquí, no es favorable a la bolsa. En el corto plazo sí podría serlo. Y además lo hemos visto en otras semanas con cierres de cortos que han llevado a que pues, el índice, el SP500, haya subido algo más. A medio plazo esto hay que verlo con cautela, a corto plazo puede ser hasta favorable. Pero hay que tener muy en cuenta el posicionamiento de los cortos. Otra gráfica que también os quiero mostrar relacionado con esto y que es otra de las claves de la semana para el SP500. Fijaos, el posicionamiento de los cortos. A ver si cojo la herramienta de pintado un segundito. Es que estamos viendo aquí el posicionamiento de los cortos, que lo veis son las líneas verdes, ¿vale? Aquí veis que hay más largos que cortos, tal. Y aquí esto es, fijaos lo cortos que llevamos en el SP500 durante un tiempo. Pero mirad cómo esto, lo que os digo del tema del corto plazo. A ver. Habría que ampliar mucho más la gráfica porque este gráfico que estamos viendo es desde noviembre del 2018. Si lo ampliásemos, pues tendríamos otro contexto de mercado también. Pero el corto tampoco es sinónimo de que la bolsa vaya a ir mal. Fijaos qué volumen de cortos vimos en pandemia y luego lo que hizo el índice, también sujetado por expansiones fiscales por parte de los gobiernos. Ahora tenemos QT, reducción del balance, no estamos en esa situación. Pero el hecho de estar muy largos como aquí no indica que la bolsa suba, puede indicar que baje. Y ahora estar muy cortos, extremadamente cortos, no necesariamente tiene que decir que la bolsa
vaya a caer. Puede subir algo en el corto plazo. Luego digamos que en el medio plazo, a lo mejor sí que puede haber determinados saltos en el camino, como aquí, ¿no? Pero para que lo tengáis en cuenta, que esta situación del posicionamiento corto que tenemos en los mercados, pues afecta directamente en Wall Street y repercute sobre la situación de los índices. Es la tercera clave de la semana para mí. El hecho de que pueda puntualmente saltar un cierre de cortos o que precisamente esa presión bajista lleve al índice a cotas más bajas porque hay mucha presión y mucho pesimismo, sobre todo en el corto plazo, hay que mirarlo muy de cerca. Por eso digo que estamos en una semana muy incierta, muy de mirar dato a dato, muy de mirar todo lo que tenemos en la hoja de ruta. Es una semana para tener prudencia y ver las informaciones que van saliendo. Y quizá la volatilidad pueda abrir estas oportunidades o ventanas de inversión, ¿no? Pero siempre desde la cierta cautela, ¿no? Siempre desde la cierta cautela. Me dice Steven Cardona 96 qué pienso de la imagen falsa de la bomba. ¿Quieren generar miedo? No sé a qué te refieres de la imagen falsa de la bomba. Si me podéis decir por chat si alguno sabe a qué se refiere de esto, porque no. Ahora mismo estoy estoy descolocado con esto de la bomba. ¿Qué es lo de la bomba? Decidme qué es lo de la bomba y puedo dar mi opinión con respecto a esto. Me decías, Billy Belli, que si recomiendo algún caso de análisis técnico. ¿Curso? Sí, hombre, hay muchos cursos de análisis técnico y sobre todo de gente que ha pasado por aquí por el canal. Mismamente, echadle un ojo a los webinars de Luis Francisco Ruiz de CMC Markets. Echadle un ojo a los cursos que da o que tiene Pablo Gil, que es habitual del canal. Hay muchos cursos de análisis técnico, por supuesto, claro que sí. Y algunos de ellos que yo también he hecho muchos cursos de análisis técnico, o sea, que por supuesto, que ahí los tenéis. Incluso en YouTube encontráis cosas gratuitas de análisis técnico y incluso yo mismo a un nivel super usuario y básico también hago alguna cosita aquí de análisis técnico. No nada súper elaborado, hay que reconocerlo, pero sí que me baso en parte en análisis técnico para sustentar mis teorías fundamentales y macro. Así que, bueno, a mí me gusta integrar como todas las vertientes del análisis y entre ellas el análisis técnico. Eso para, bueno, quien no me conozca que lo sepa. Bomba junto al Pentágono quiso bajar la bolsa sobre las 4 de la tarde. Ah, vale, sí. Ya sé a lo que te refieres. Lo he leído, pero he visto también que había sido falso esto, ¿no? Y que de hecho quien había publicado la noticia la borró y que había sido una fake news. Eso he visto antes por Twitter. Pero de hecho la bolsa ahora mismo le está tocando un pie eso, ¿no? Está subiendo un 0,1% ahora mismo. Así que no, ha sido, como dices por aquí, JM del Álamo. Yo lo que había visto es eso. Fijaos si se ha borrado de mi mente, que como había visto que era una fake news, pues ni me acordaba. O sea que no influye eso. No influye eso para nada. No influye absolutamente. No ha influido nada. Si fuera verdad, obviamente sí, claro. Si estuviéramos en una tesitura en la que esto evolucionara favorablemente o se produjera otra situación parecida, claro, esas cosas influyen, ¿no? Pero no, hay que descartarla. Vale, cuarto clave de la semana, que me parece muy interesante. Y vamos a ir con la cuarta y luego nos quedaría la quinta y ya terminaríamos lo que es el directo de hoy, a menos que tengáis alguna preguntita por aquí, que también pues me quedo a contestarla. Ya sabéis que, bueno, además que como estoy enfermo... Joder, justo lo digo y mira, justo me sale. Como estoy un poco de la garganta así, que sé que la voz no se me nota mucho, pero estoy un poco con congestión en los oídos y tal. Intentaré no alargarme mucho o bastante. Sobre todo por cómo viene la semana, que tengo que descansar. Como dice ya Manuel, tomarte caliente o un cafetito caliente descafeinado. Algo así, ¿no? Algo calentito. Dejadme que bebo agua, de hecho. Vale, ya estoy. Y la siguiente clave de la semana, que afectará o que puede afectar a la economía y los mercados, a mi modo de entender, es las revisiones que está haciendo la banca de inversión en sus declaraciones. Hay que seguirlo de cerca y hay que mirar con atención, primero, lo que dicen los departamentos de análisis de la banca de inversión y lo que hace la mesa de trading, que en muchas ocasiones lo que dice el informe no es lo mismo que hace la mesa de trading. Entonces hay que estar muy vigilantes. Además ya sabéis que yo publico en mi canal de Discord muchos gráficos de bancos de inversión
mucha actualización de noticias de bancos de inversión. Los nuevos que estéis por aquí, si no estáis, os recomiendo que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto todo este tipo de información. Además, información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Bueno, tenéis de todo en mi comunidad de Discord, ya casi 1500 personas. Yo creo que ya lo hemos alcanzado. Os pasa por ahí Chris el enlace. Steven Cardona, que me preguntabas cuál es mi canal de Discord. Os pasa Chris el enlace por el chat para que os unáis. Si no tenéis usuario, os lo creáis. Y pues bienvenidos a la comunidad. Por cierto, Desvolgar, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Insisto, si os gusta el contenido, seguid el canal de Twitch, que lo hacemos grande. Estamos ya en 4.395 seguidores, a tiro de 5 para los 4.400 seguidores. Así que ahí lo tenéis. No sé qué estabas diciendo de... Ah, bueno, estabas hablando con Chris. Belibelli, estabas hablando con Chris. Me imagino que te ha pasado algo por susurro aquí en Twitch. Míralo por susurro, que te habrá saltado. Steven Cardona 96, también muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Bienvenido a la familia. Ya a tiro de 4 estamos, a tiro de 4 ya de los 4.400 seguidores. Bien, siguiendo con el siguiente, lo que decía, la siguiente clave es la revisión de la banca de inversión. ¿Y a qué me refiero de la revisión con la banca de inversión? Os quiero compartir por aquí una que me ha parecido muy llamativa, para ver qué lectura podemos hacer, ¿no? Sobre todo a lo largo de la semana y de las próximas semanas. Damos un segundito, que lo tenía por aquí abro en Twitter porque es lo que tengo más a mano. Por ejemplo. Bank of America. Por poneros el ejemplo, Bank of America, el Departamento de Análisis Técnico de Bank of America ha cambiado el objetivo para el SP500, ahora mismo, y lo ha modificado desde los 4.000 puntos que consideraba a principios de año, lo ha movido a los 4.300 puntos. Sus 5 indicadores... Los 5 indicadores que utilizan dentro de su modelo situarían al índice entre los 3.900 y los 4.600 puntos. Fijaos aquí los modelos que utilizan de Fair Value, Sell Side Indicator, Fed Liquidity Model, Long Term Valuation Model. Bueno, todos estos modelos que utilizan, digamos el modelo de Fair Value le llevaría a 3.900, estaría caro cotizando ahora mismo el índice. Y el Momentum a 12 meses, por ejemplo, lo llevaría a los 4.434. Es decir, con un potencial del 10% sobre los niveles... Perdón, del 9% sobre los niveles actuales. Es decir, para Bank of America, el Departamento de Análisis Técnico, ahora el SP500, ha pasado a tener un potencial de aquí a final de año del 4%. Ahora mismo, en estos instantes. Hay que estar muy atentos a lo que digan. También Mike Wilson ha hecho sus previsiones. Sí que se mantiene en su hoja de ruta, lo tenéis aquí en pantalla. Dice que hay muchas señales técnicas que entran en conflicto con la idea de que este es el comienzo de un nuevo mercado altista, que esto puede ser una trampa y que la estrechez extrema, es decir, la poca amplitud del mercado, el rango tan estrecho en el que estamos cotizando, con la calidad y el liderazgo defensivo y de bajo rendimiento cíclico general, pues hay que tenerlo muy presente para ver qué puede pasar en los mercados. Así que, pues eso. Steven, muchas gracias por tus palabras, por decir que soy un crack y que te recomendaron. Dale un abrazo a quien te recomendó. De mi parte, no sé quién fue, si es un usuario habitual, pero bienvenido a la familia. También a la familia de aquí, de Discord, si te unes. Así que muchísimas gracias por tus palabras, se agradecen un montón. Bueno, esto por parte de Mike Wilson. Y luego, bueno, BlackRock no voy a entrar porque más o menos está en la misma tesis de siempre, pero sí que JP Morgan decía que en el segundo semestre del año pueden venir más curvas de lo que estamos teniendo, que está viendo quizá que no se está cotizando del todo las políticas monetarias que estamos teniendo. Y que, bueno, pues que los mercados en el segundo semestre podrían quedar atrapados entre la espada y la pared en una situación de pérdida asegurada. De pérdida asegurada, dice JP Morgan, no de probable. Entonces, bueno, hay que seguir viendo lo que dice. Por un lado también el departamento de análisis, pero también la mesa de trading, que muchas veces, como os digo, en el corto plazo van con otro sesgo y otra sintonía. Pero bueno, eso para que lo tengáis en cuenta. Bien, y lo último, y ya muy rapidito, la quinta clave de esta semana, obviamente hay que estar muy pendientes de la publicación de los datos macroeconómicos. Y además lo tenéis en el título del canal, ¿no? Algunos de los datos macro que se van a publicar. En especial, ¿qué es lo más importante? Os voy a poner por aquí el calendario de Investing. Un momento, que me lo voy a duplicar para no estar mirando todo el rato a la pantalla de la derecha, ¿no? Pero
A ver, un segundito. Pero dentro de los datos macro relevantes que tenemos en estos próximos días, además que empieza la fiesta bastante pronto, de los datos macroeconómicos. Bueno, aquí estamos viendo esto hoy, mañana martes. Vale, mañana martes tenemos los PMIs, los permisos de construcción también en Estados Unidos, que lo estáis viendo aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. Es decir, hay una serie de datos macro que puede ser fundamental para ver cómo está evolucionando la macro y ver pues repercusión directa o no sobre los mercados, ¿no? También comparecencias de algunos miembros de la Fed como Logan de la Fed, pero insisto, el PMI, muy importante, la publicación de los PMIs. El día más importante lo vamos a tener el viernes, os anticipo seguramente. Todo lo que tiene relación con tema de inflación siempre estamos muy, muy atentos. Por supuesto, índices del mercado hipotecario también muy importante dentro del espacio de noticias macro que pueden ver repercusión dentro del índice, aunque en mayor entidad que la negociación del techo de la deuda, que la banca regional y que el posicionamiento corto que estamos viendo. Este sería otro factor que puede pesar si viene algún desastre, algún dato desastroso o muy, muy optimista. Si está en línea, pues no tendrá tanta afectación como lo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, comentarios de miembros de la FED, etcétera, ¿no? Pero a partir del jueves viene la jarana. Bueno, declaraciones de Guindos en la Unión Europea. El PIB trimestral de Estados Unidos. Dato del PIB trimestral del primer trimestre. Con esa revisión se espera un crecimiento del 1,1% con respecto al primer trimestre de este mismo año. ¿Vale? Esa es la estimación que tenemos. Por supuesto, subsidios de desempleo. Venimos de 242.000 y se esperan 250.000 subsidios de desempleo. De la media de las 4 semanas se espera que suba a 258.970. Es decir, que esa tendencia ya de desempleo se incremente en Estados Unidos. Algo que sigue mucho la Fed con atención para ver el impacto que han tenido sus políticas monetarias de tensionamiento monetario. Por supuesto, pues comparecencias como Colin de la Fed, ¿no? Vale. Esto con respecto al jueves. Y el viernes tenemos la publicación del PCE. El índice PCE que sigue muy de cerca a la Fed para ver la evolución de la inflación. Y puede ser muy fundamental los datos que tengamos, ¿no? Tendremos también expectativas de inflación. Tendremos datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Aquí lo tenéis. Expectativas del consumidor, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y bueno, estos ya son datos menos relevantes, pero sobre todo el PCE y el Core PCE, fundamental ver la lectura que tiene, sobre todo si es un dato en línea, pues lo que hemos dicho no moverá demasiado el árbol, pero si es peor o mejor de lo esperado, también puede causar bastantes movimientos. Así que muy pendientes de toda esta situación y de lo que tenemos, pues eso, durante todos estos días. Bueno, lo dicho, no me quiero enredar mucho, quiero guardar un poquito la voz y la energía para mañana. Mañana estará por aquí conmigo a las 6 de la tarde José Luis Cárpatos para comentar toda la actualidad, los mercados, lo que se viene para toda esta semana. Va a ser un directo, como siempre, muy emocionante, con muchas cosas que comentar. El miércoles, que lo he anunciado a través de mi cuenta de Twitter y también lo tenéis en mi canal de Discord, va a estar por aquí a las 6 de la tarde Juan Ramón Rayo para hablar de actualidad económica, de mercados, de la situación del techo de la deuda. Va a ser realmente un directo espectacular. Esta semana es brutal. El jueves, que os lo he dicho antes, analizaremos también el oro en recesiones y también comentaremos la actualidad económica. Y el viernes a las 4 de la tarde con Edgar Fernández, 4 de la tarde hora española, con Edgar Fernández, asesor de Tercio Capital, gestor de fondos y miembro de los Locos de Wall Street, que siempre es un lujo tenerle por aquí. De hecho, no viene desde esa última vez que nos lo pasamos también hablando de múltiples circunstancias, así que seguramente tengamos un directazo con él, como siempre. Lo dicho, bueno, espero que os hayan gustado las claves de la semana. Una vez más, os invito a que echéis un ojo a Trade Republic, a la plataforma. Tenéis un depósito con Trade Republic del 2% si dejáis ahí vuestro capital, que os rente, además con un montón de vehículos con los que invertir. Comisiones muy interesantes, la verdad, todo hay que decirlo. Así que echad un ojo a la plataforma, registraos, uníos ahí, que es fantástica para invertir. Bueno, lo dicho, un abrazo muy grande a todos. Cuidaos mucho, os veo por Discord y nos vemos mañana a las 6 de la tarde por aquí con José Luis Cárpatos. Un abrazo a todos, cuidaos mucho, chao.